Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos concede en esta preciosa tarde de poder estar una vez más en este programa La Verdad os hará libres. Damos gracias al Señor que nos ha permitido una vez más estar acá para poder llevar la palabra del Señor a todo usted, aquel que nos escucha, nos está viendo por vía Facebook, por televisión, por radio, por vía YouTube, Facebook. Dios les bendiga. Sea bienvenido cada uno de ustedes. Dios les bendiga por estar atentos al programa. Damos un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando en esta preciosa tarde. Dios les bendiga y esperamos que sea el Espíritu Santo trabajando en sus corazones, que el Espíritu Santo redarguya de pecado, de justicia, de juicio en cada corazón. Ese es el deseo de esta tarde en nuestro corazón, de llevar la palabra a sus oídos para que usted escuche qué tan importante es conocer de Dios, saber quién es Dios y qué propósito Dios tiene en nuestra vida. Sea bienvenido aquel que por primera vez está y va a ver el programa. Dios le bendiga y esperamos en el Señor que se goce, que escuche la voz de Dios, no escuche al que está acá, escuche la voz de Dios, lo que Dios quiere hablar a su vida, porque el plan y el propósito de Dios es salvar la vida de cada uno, pero para eso usa vasos para llevar la palabra, y por eso en esta tarde nos esforzamos para poder llevarles esta palabra a sus oídos. Dios les bendiga, gracias por estar en sintonía del programa La Verdad os hará libre. También enviamos un saludo a nuestro pastor Octavio Blanco, que no está con nosotros en esta tarde porque está trabajando en la obra del Señor también, pero primeramente nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos permita también un día que Él estará acá con nosotros. Dios bendiga a nuestro pastor. Estamos sujetos también a un pastor, que es el pastor Octavio Blanco. Estamos también transmitiendo con el permiso de nuestro pastor este programa de las instalaciones del templo Fuente de Vida. Así también hacemos una invitación a cada uno de ustedes que en esta tarde nos escucha, también a que nos acompañe en nuestros servicios que tenemos acá en el templo para celebrar el culto al Dios Altísimo, al Rey de Reyes. Les hacemos una invitación a cada uno de ustedes que los servicios son viernes 7:30, sábado 7:30 y domingo 1:30. Así que le hacemos la cordial invitación, y también tenemos célula los días jueves. Si tú necesitas que vayamos a tu casa y quieres abrir la puerta para que la palabra de Dios, llevemos la palabra de Dios a tu hogar, Dios te bendiga por medio de este medio de comunicación. Te puedes comunicar, y si tú quieres oración, también podemos ir y llevarte la palabra de Dios. No buscamos beneficio, sino que lo que buscamos es que tú escuches la voz de Dios, que tú escuches el propósito de Dios. También invitamos a cada uno que ya nos escucha. Todos los miércoles estaremos transmitiendo con la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo el programa La Verdad os hará libre, de las 7:30 de la tarde en adelante. Dios les bendiga. Quedan invitados a escuchar el programa. También damos un saludo a los pueblos, a las naciones que nos van a escuchar por medio de esta vía de comunicación. Dios les bendiga. Un saludo a Guatemala, a México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Dios les bendiga. Así a todo Suramérica. Dios les bendiga. A toda Europa, Asia. Dios les bendiga. Aquellos que nos van a escuchar por medio de este medio de comunicación.
Así que Dios les bendiga también. Bendecimos a nuestra patria Guatemala. Dios bendiga a nuestro país también. Así que tú donde quiera que te encuentres, sea pueblo, sea ciudad, sea una aldea, Dios te bendiga. Y Dios te bendiga por estar atento, escuchando este programa que va a ser de gran bendición, tanto para mi vida como para tu vida. Como dije al principio, no pongamos la mira en el que está hablando, no pon la mira en el Señor, en el autor y consumador de la fe, que Él es el perfecto. Como humanos nosotros nos equivocamos también en palabras, pero la honra y la gloria sea para el Señor. Él es el perfecto. No ponga la mirada en el que está aquí, sino pon tu oído atento. Bienaventurado el que escucha las palabras de este libro. Dios te bendiga. Así también damos un saludo a los ministerios pastorales, a todo pastor. Dios les bendiga a los hermanos, aquellos que se esfuerzan cada día para que la palabra de Dios sea esparcida por el mundo para edificación de la vida de cada oyente. Dios les bendiga en esta tarde. Y en esta tarde pues ya vamos a entrar a lo más importante de esta tarde, que es la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, escrita en este libro precioso que se llama la Biblia, que es nuestro manual de vida que cada día nosotros usamos para poder caminar cada día y saber cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Así que rápidamente vamos ya a empezar ya el mensaje en esta preciosa tarde, esperando que sea Dios edificando nuestras vidas. Y así que vamos a ir a la palabra de Dios en Hechos, en su capítulo 3, en su versículo 19. Vamos a estar leyendo un versículo para poder introducirnos en esta tarde al mensaje, a lo que el Señor tiene en esta tarde para nuestras vidas. Así que tú donde quiera que estás, abre tu Biblia para que podamos leer, para que tú veas que no es cuento, no es cuento de hombre, sino que es la palabra de Dios escrita en este libro, porque la palabra del Señor dice que la palabra de Dios no fue traída por mente humana, sino que los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para que la palabra de Dios fuera escrita en estas letras, en este libro que es la Biblia, un conjunto de libros que para la honra y gloria de Dios nosotros nos sentimos contentos de poder creer en un Dios vivo, un Dios verdadero. Y así en esta tarde vamos a leer Hechos en su capítulo 3, en su versículo 19. Y la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Y a su letra dice de esta manera: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vamos a leerlo una vez más. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vamos a orar para que sea el Señor en esta tarde hablando a nuestra vida, hablando a tu vida. Tú que estás ahí, quítate tu gorra, tu sombrero en reverencia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar. Padre, en esta tarde, Señor, venimos delante de tu presencia, Rey soberano. Nos presentamos delante de ti, Señor, Padre amado, Señor, reconociendo que tuya, Señor, es la honra, la gloria, Señor, el poder, Dios amado, Dios eterno, en esta tarde, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, Padre amado.
nos acercamos, Señor, a tu divina presencia, Señor, en esta tarde, para pedirle, Señor, que sea su Espíritu Santo en esta tarde, Señor, ministrando mi vida, ministrando, Señor, la vida de los que nos están escuchando en esta preciosa tarde. Dios amado, Señor, le pedimos, Padre amado, en esta tarde, que sea su Espíritu Santo redarguyendo, Padre amado, Señor, los corazones. Que su Espíritu Santo sea, Padre amado, trabajando en los corazones, Padre amado, aquellos corazones que por una y otra razón se han endurecido, pero que en esta tarde, Señor, que la palabra llegue con un martillo, Señor, a desmenuzar todo aquello que está endureciendo, Padre amado, Señor, el corazón del hombre, Padre amado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendiga su palabra. Si hay enfermedad, Señor, ahí donde quiera que esté, Padre amado, Dios eterno, esa necesidad, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor, bendice este servicio, Padre amado, bendice, Señor, esta predicación, Señor, de principio a fin. Y yo, Señor, doy lugar a tu Espíritu Santo, que sea tu Espíritu Santo, Señor, Padre amado, Señor, Padre eterno, Señor, fluyendo, Señor, en mi vida como ríos de agua viva, Señor, como tu palabra lo dice, Señor. En tus manos está este servicio, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria sea tu nombre, Padre amado, alabado y glorificado sea tu nombre. En tus manos está mi vida, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Así, amado hermano, amado amigo, tú que nos escuchas en esta preciosa tarde, traemos el tema en esta tarde. El tema, vamos a hablar un poco del arrepentimiento. ¿Por qué es tan importante el arrepentimiento en nuestra vida? ¿Y qué también significa el arrepentimiento en esta preciosa tarde? Queremos que en esta tarde tú escuches la necesidad que tenemos en nuestra vida de arrepentirnos, pero también de qué debemos arrepentirnos. En el programa pasado hablábamos de la verdad os hará libres, y hablábamos que la necesidad que teníamos nosotros de ser libres era del pecado. Y también este tema va también hablando sobre el pecado también, porque es muy importante que tú sepas que el pecado es enemistad contra Dios, que si tú estás en pecado, déjame decirte que tú estás lejos de Dios. Y en esta tarde queremos pues que tú conozcas de Dios, que tú conozcas que tú necesitas arrepentirte para poder llegar al reino de los cielos. Y en esta tarde vamos a empezar a hablar un poco del arrepentimiento. Y vamos a empezar que ¿qué significa arrepentimiento? Significa cambio de mente. Significa que tú tienes que cambiar tu mentalidad. Significa que tú tienes que cambiar tus pensamientos. Si tú tienes un pensamiento de adulterio, de fornicación, de borrachera, de robar, de matar, es necesario que tú te arrepientas y que te apartes de todos esos pensamientos. El apóstol Pablo dice que no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos en el espíritu de nuestra mente, que nuestra mente tiene que ser diferente. Y también dice que implica un cambio de perspectiva respecto al pasado y una evaluación general de muchas cosas hechas previamente. El arrepentimiento, cuando tú te arrepientes, es cuando tú empiezas a evaluar qué tú has hecho en tu vida, los pecados que tú has cometido, que tú necesitas hacerte una evaluación personal para poder entender qué tú estás haciendo con tu vida, qué tú estás haciendo
que el pecado, a dónde el pecado te está llevando, tú necesitas pensar, ponerte a analizar para poder llegar a un arrepentimiento. Dice que lo que conlleva a la comprensión de la culpa personal y el reconocimiento de haber hecho algo mal. El arrepentimiento, eso es lo que te conlleva un arrepentimiento cuando tú te evalúas. Pero déjame decirte que Dios muchas veces toca nuestro corazón, pero muchas veces no hacemos caso al Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo nos reprende, pero nosotros muchas veces no le ponemos atención a lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestra vida. Y dice, en el mismo sentido se suelen considerar la necesidad de un cambio de conducta, de actitud, de orientación y de dirección como indicios de un arrepentimiento verdadero. Entonces, cuando tú te arrepientes, tú ya no eres la misma persona. Tú ya no eres la persona que eras antes. Cuando tú te arrepientes y tienes un arrepentimiento genuino, tu vida ya no va a ser igual. Tu vida va a ser diferente. Si tú ibas, como dije la prédica pasada, si tú ibas para un lado, hoy tú vas a ir a caminar rectamente. Si tú ibas para la izquierda, tú vas a caminar hoy rectamente. Es un cambio de rumbo, un cambio de mentalidad. El arrepentimiento que te conlleva a una vida, a una relación con Dios. Aleluya. Damos honra y gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué es necesario el arrepentimiento? El arrepentimiento es necesario porque es de la única manera que nosotros podemos acercarnos a Dios. Cuando nosotros estamos en pecado, nosotros estamos lejos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De esa manera el pecado te aleja de Dios. Pero no vamos a hablar en esta tarde del pecado, pero solamente déjame introducirme en esta tarde por qué tú te tienes que arrepentir y por qué tan importante es el arrepentimiento. Porque dice que es necesario, la única manera de poder alcanzar el perdón. Porque la palabra de Dios dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces es necesario que nosotros tomemos un tiempo para poder analizar y hacer un autoexamen en nuestra vida de cómo está nuestra vida delante de Dios. Tú que conoces la palabra de Dios, a ti que me estás viendo, que un día tú conociste a Dios, pero te apartaste, déjame decirte que en esta tarde tú necesitas también arrepentirte y volver a los caminos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque déjame decirte que si tú no te arrepientes, tú que conoces la palabra, nos enseña que es mejor no haber conocido que habiendo conocido y nos echamos para atrás. Déjame decirte que hay más condenación para nosotros los que conocemos. Si un día nos echamos para atrás, déjame decirte que Dios de nosotros no va a haber excusa delante de Dios. Tú que me escuchas necesitas arrepentirte. Y así dice la palabra, dice que el que confiesa y se aparta, la necesidad que tú tienes en tu vida que de arrepentirte de tus pecados, pero no solo arrepentirte y vivir en el mismo estilo de vida, no. Cuando tú te arrepientes, déjame decirte que tu vida tiene que dar un cambio total, que tú ya no vas a ser la misma persona, tú ya no vas a ser el mismo borracho, el mismo drogadicto, tú ya no vas a ser aquel maloso que anda por ahí en las calles dando problemas, sino que tu vida va a ser una vida de santidad, una vida de una relación personal con nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Qué hermoso es este pasaje. Dice que el que encubre su pecado no va a prosperar, aunque tú creas que nadie te ve, aunque tú creas y dices, el pastor a mí no me ve, el líder no me ve, pero déjame decirte que el pastor de los pastores te está viendo, que es el Señor y Salvador Jesucristo, que la Biblia lo describe como el príncipe de los pastores, y delante de Él un día no vamos a tener excusas si nosotros queremos excusarnos de que nadie le ve o queremos ocultar pecados por aquí, pecados por allá. No, nosotros tenemos que confesar nuestros pecados y tenemos que apartarnos también, porque también el apóstol Juan dice en 1 de Juan 3:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El apóstol Juan nos está hablando de una confesión, pero no es una confesión con el cura o con el papa, no. Aquí esas confesiones, déjame decirte que delante de Dios están nulas. La confesión que nosotros debemos de hacer es delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él tenemos que ir y pedirle perdón, pedirle misericordia y decirle: Padre, he fallado, perdóname. Padre, he pecado contra ti. A Él es que nosotros tenemos que ir y confesarnos delante de su presencia con un corazón humillado delante de Él. Y lo más importante en esta preciosa tarde, déjame introducirme más, que el arrepentimiento es tan importante, porque el Señor Jesús, cuando empezó su ministerio, lo primero que Jesús empezó a predicar y decía: arrepentidos, porque el reino se ha acercado. Vamos a ir a la palabra del Señor en Mateo, en su capítulo, Marcos 1:15. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Si vemos el primer mensaje de nuestro Señor Jesús hablando del arrepentimiento, dice así la palabra del Señor: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. En esta tarde pues podemos ver que qué tan importante es el arrepentimiento en nuestra vida personal, porque la palabra del Señor habla muchas veces del arrepentimiento, como hoy en día que estamos viendo un movimiento muy fuerte afuera, unas doctrinas erróneas que no están conllevando a la gente al arrepentimiento, sino que están llevando nomás a la gente al emocionalismo, están llevando a la gente al materialismo, pero lejos está de llevarlos a un arrepentimiento total. Solo nomás les inflan las orejas de emociones. Pero déjame decirte que si tú no te arrepientes, déjame decirte que tú no vas a entrar al reino de los cielos. Tú no vas a poder llegar a la gloria de Dios. No vas a poder tú llegar a sentarte a la mesa con el Señor y Salvador Jesucristo. Porque como hablábamos el martes pasado, que el siervo no quedará, el hijo sí queda para siempre. Y es necesario convertirnos en hijos de Dios, porque para nosotros poder llegar al reino de los cielos, si ahora, hoy en día no están hablando acerca del pecado ni del arrepentimiento, porque dicen, oh, la gente se asusta, ya no vienen a la iglesia, pero eso no importa.
El trabajo de nosotros como predicador, como hijos de Dios, es llevar el mensaje. Si tú te arrepientes, gloria a Dios, en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Pero si tú no te arrepientes, lamentablemente, el que va a recibir las consecuencias eres tú de tu pecado. Nosotros salimos de nuestro compromiso de decirte la verdad. Y la verdad es esta, que tú te arrepientas de tus pecados, que para eso vino Cristo. Su palabra dice que Cristo no vino a buscar justos, a llamar justos, sino que pecadores al arrepentimiento. Y Cristo te está llamando en esta noche a ti, tú que me estás escuchando. Cristo, tú dices: yo soy un gran pecador, no merezco el perdón de Dios, no merezco la misericordia, pero déjame decirte que Cristo por ti vino, por ti. Cristo murió en la cruz del Calvario y por mí, que en otro tiempo andaba en la misma condición, cegado del entendimiento, pero gloria sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que un día me rescató del pecado, y un día Cristo tuvo misericordia de mí, metió su mano debajo del basurero, estaba yo, cuando Cristo de ahí me sacó. Él extendió su mano, y ahora por su gracia y su misericordia, ahora yo quiero compartir en esta tarde contigo que hay un Cristo que perdona pecados, que hay un Cristo que te está llamando al arrepentimiento. También, si nosotros miramos, también Juan el Bautista en su primer también mensaje, si vamos a Mateo, su capítulo 3, versículo 2, la palabra del Señor nos dice en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el apóstol Pablo, si miramos el apóstol Pedro, si vemos aquí en el texto que leímos en el principio, el apóstol Pedro le estaba hablando en su momento al pueblo judío de la necesidad que había de arrepentirse, de la necesidad que tenemos humanamente para que nosotros nos arrepintamos y podamos llegar a la presencia del Señor, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento tú no te puedes acercar a Dios. Aunque mucha gente dice: Dios oye todas las oraciones, pero déjame decirte que Dios escucha todas las oraciones, pero hay una diferencia, que Dios no atiende a todas las oraciones, sino que la de los justos. Dice la palabra del Señor que sus oídos están atentos a la oración de los justos. Y en esta tarde pues queremos que seas tú también, te unas a la familia de Cristo, que tú conozcas que es necesario, que si tú estás en una iglesia donde no te hablan que te tienes que arrepentir, déjame decirte que te están engañando. No te están llevando al cielo, te están llevando al mismo infierno. El pastor te está llevando al infierno, no te está guiando al cielo, porque el trabajo aquí en la tierra, como dije, es de predicar la palabra, de hablarte de que tú te tienes que arrepentir para que tú puedas llegar al reino de los cielos. Pero si no te están engañando, no te están hablando la verdad, te están engañando, te están diciendo mentiras. Si todos te están diciendo que hagas un pacto con Dios para que tú llegues al cielo, para que tu familiar se salve, déjame decirte que si tu familiar no se arrepiente, aunque tú des $2 millones al pastor, déjame decirte que no se va a salvar, porque esto no se compra con dinero, sino que se compra con confesar nuestros pecados, porque Cristo
pagó el precio en la cruz del Calvario. El apóstol Pedro dice que comprados a precio fuimos, dice, pero no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que con la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aunque tú des todo tu dinero, aunque tú des todas tus casas que tú tengas, aunque des todos tus carros, y te están diciendo para que se salve tu familiar, dame tu carro, dame tu casa, déjame decirte que te están robando. Y tu familiar, si no se arrepiente, si de él no nace cambiar de actitud, déjame decirte que tú estás perdiendo tu tiempo. El que se tiene que arrepentir primero eres tú, para que tu familiar se arrepienta, porque si tú estás en la misma condición, ¿de qué manera se van a arrepentir los demás si viendo mis actitudes? Si yo no me he arrepentido, ¿cómo voy yo a poder ganar otras almas para el Señor? Déjame decirte que es necesario el arrepentimiento, porque el apóstol Pedro, cuando Pedro dice que iban a orar a la iglesia de la Hermosa, había un cojo ahí, y el apóstol Pedro y Juan no tenían dinero, pero le dijeron al cojo, míranos. Y el cojo pensaba que Pedro les iba a dar dinero, pero el Pedro le dijo, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos, y en el nombre de Jesús levántate. Por eso en ese momento empezaron a estrechar a los apóstoles, empezaron a hacerles, a enojarse contra ellos, y el apóstol Pedro les hace un resumen de lo que había hecho con el Señor Jesucristo, que al verdadero Cristo el pueblo judío había dado muerte al Salvador, al justo. Y entonces el apóstol Pedro les dice, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de parte de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Imagínate qué importante es el arrepentimiento. Si tú vives en una religiosidad, escudándote en una religiosidad, pero si tú no has llegado a un arrepentimiento de religiosos, está lleno el infierno. Hay muchos religiosos, aún en el tiempo de Jesús, cuando Cristo vino a esta tierra, se encontró con una manada de religiosos, pero el Señor los confrontó en su momento, que si no se arrepentían, ellos también iban a perecer de la misma manera como le dijeron al Señor Jesús. Ellos querían justificarse, pero cuando Cristo vino a esta tierra, ya nadie se puede justificar por la ley. Nadie puede decir yo hago la ley porque dice la palabra. El que se justifica por la ley de la gracia ya cayó. Así que tú necesitas el arrepentimiento en tu vida. Tú necesitas arrepentirte. Te digo que necesitas también convertirte. Hay una diferencia, que también tras el arrepentimiento viene una conversión, que nosotros no sabemos cómo sucede esto, pero es el Espíritu Santo el que convence dentro del corazón del hombre. El Espíritu Santo y la palabra es la que llega al corazón del hombre y lo convence. El problema es que hay a veces que nosotros nomás nos arrepentimos, pero no nos convertimos, solo nos convencemos de que somos pecadores, pero no damos ese paso. Muchas veces hasta lloramos y decimos, Señor, soy un pecador, y lloramos, pero no pasamos de ahí. Y el Señor no necesita, no quiere gente solo arrepentida, sino que gente convertida, porque el convertido no solo se arrepiente, sino que se convierte y empieza a caminar hacia adelante en fe, en santidad y en amor y en obediencia delante de Dios. Pero el que solo se arrepiente por unos días está, y después, como mira que la cosa se pone seria,
en este camino, empiezan a correr, pero el que se convierte es obediente. El que se convierte cambia de actitud. El que se convierte ya no anda de la misma manera, gritándole a todo mundo, peleando con todo mundo, hablando chismes, viendo cosas que no convienen, sino que el que se convierte tiene una vida diferente que cuando la gente lo ve, dice: ¿y a este qué le pasó? Pregunta a la gente si este era un gran borracho, si este era un gran drogadicto, un gran fumador. Pero el Señor en ese momento, cuando tú te arrepientes, el Señor hace un cambio total en tu vida. Cambio que ni el psicólogo, ni el doctor, ni el presidente, ni nada, ni nadie lo puede hacer, sino que es obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, donde da un cambio total al hombre. Así que, amado amigo, amado hermano, tú que me escuchas en esta tarde, te hacemos esta invitación para que tú reconozcas, para que tú también, como decíamos, de lo que significa arrepentimiento, que tú tienes que hacer un autoexamen en tu vida. Aunque tú digas: yo voy a la iglesia, yo me congrego, pero ¿cómo está tu vida delante del Señor? ¿Ya te arrepentiste? ¿Ya te convertiste? Porque muchas veces queremos solo escudarnos en decir: yo me congrego, en decir: yo voy a la iglesia, o en decir: yo soy cristiano. Déjame decirte que cristiano todo mundo es. Tú le preguntas: ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Pero ¿será que está convertido al Señor? ¿Será que ya creyó al Señor? El problema es que cuando nosotros nos arrepentimos, tiene que haber una confesión de pecados, como dice el apóstol Juan en Primera de Juan, que dice que si confesamos nuestros pecados, el apóstol Juan está dando un camino que nosotros también, ahí está hablando a la iglesia, pero también para que todo aquel que pueda leer y confesar su pecado, ten en cuenta que si tú confiesas tu pecado y te conviertes al Señor, tú alcanzas misericordia, tú alcanzas la misericordia de Dios. Y Dios no es como nosotros humanamente, que decimos que perdonamos, pero ahí está la espinita, aquello de que no queremos perdonar y que nos acordamos y tenemos aquel resentimiento en nuestra vida. Déjame decirte que Dios no es así, que Dios no es como nosotros, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso el Señor dice en su palabra que Él va a limpiar nuestros pecados y los va a echar a lo más profundo de la mar, y que Dios no se va a acordar jamás de esos pecados. Pero como humanamente nosotros, con un poquito de enojo que nos hagan, empezamos a echarle en cara a la gente: si usted me ofendió la otra vez, usted me dijo esto, usted me dijo lo otro. Pero Dios no es así. El Señor Jesús se compromete. El apóstol Juan también habla y dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando leemos la historia del apóstol Pablo, también dice que cuando estaba en la cárcel y el carcelero le preguntó que qué podía él para ser salvo. El apóstol Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Déjame decirte que tú tienes que creer para que tu familia también sea salva, para que tu familia también pueda alcanzar esa salvación tan grande que el Señor tiene para nuestra vida, para tu vida. También el apóstol Pablo también nos habla de también que es necesario que nosotros creamos en el Señor Jesús, ¿verdad? Y es importante el arrepentimiento.
es importante que nosotros podamos confesar cada día nuestros pecados delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 17, en su versículo 30 y 31. Vamos a estar leyendo. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Déjame decirte que es necesario que tú te arrepientas, porque esto un día se va a acabar, como hemos hablado, que Dios un día ya estableció un día para un día juicio final, donde todo mundo dará cuenta de su pecado, de su maldad, donde tú te tendrás que presentar al juez de los jueces, al rey de los reyes. ¿Y qué excusa tú vas a poder dar delante del Señor? ¿Cómo tú te vas a excusar cuando aquí está la palabra del Señor escrita, que nos dice que es necesario que nos arrepintamos? Y tú en aquel día, ¿qué cuentas vas a dar? ¿Qué le vas a decir tú al Señor? ¿Le vas a decir: yo no escuché, a mí no me dijeron nada? ¿Podrás tú excusarte? Por eso nosotros estamos acá. El apóstol en Hebreos dice que teniendo tan grandes nubes de testigos, que un día esos testigos, como de los héroes de la fe, que un día ellos rechazaron el pecado, ellos se rechazaron a sí mismos de la manera para poder agradar a Dios. Por eso el Señor nos tiene acá en esta tarde para un día también de que vamos a dar cuenta delante del Señor, no por nuestra maldad ya, porque como iglesia no vamos a pasar ante el juicio, sino que vamos a dar cuenta de nuestro trabajo que hicimos por la obra del Señor. Así que es tan importante el arrepentimiento, porque vemos la palabra del Señor. Podemos ver de dos hombres que en la Biblia pecaron. Si vemos del rey Saúl, que en su momento el rey Saúl pecó, desobedeció a una orden que Dios le había dado, pero el rey Saúl no obedeció. El rey Saúl le importó más su reino, le importó más la corona, que obedecer al Rey de los Reyes y Señor de los Señores, y no se arrepintió. Y Dios lo desechó, porque aquel hombre lejos estuvo de arrepentirse, sino que su corazón se enorgulleció. Así pasa muchas veces cuando alguien peca, en vez de reconocer su pecado, empieza a elevarse, empieza a sentirse el acusado, empieza a sentirse que todos lo señalan, pero nadie lo señala, sino que el mismo pecado hace que la gente se aleje de la presencia de Dios, y de ahí empieza a echarle culpas al pastor, a la congregación, que no lo quieren, pero por no arrepentirse viene ese castigo, ese espíritu de odio, ese espíritu de dolor, ese espíritu que viene de odio hacia la congregación de la iglesia, y por eso lejos está de arrepentirse también. Pero déjame decirte, hablemos de otro hombre que fue sucesor de Saúl bajo la voluntad de Dios. Este hombre que Dios lo cataloga conforme a su corazón,
En un momento este hombre tuvo un descuido. Si todos creo que ya sabemos esa historia. Pero dice que cuando los reyes andaban en la guerra, el salmista David, el rey David se quedó en su casa y viendo por la ventana miró a una mujer y la mandó a llamar. Y aquel salmista, aquel hombre que era conforme al corazón de Dios, pecó delante de los ojos de Dios, cometió adulterio, tomó la mujer de su general, de su hombre que peleaba por él, de un hombre leal. Pero dice la palabra del Señor que este hombre en su momento quiso ocultar su pecado, como decir: a mí nadie me vio, aquí nada pasó. Y en su momento hasta mandó a matar al marido de la mujer. Pero déjame decirte que un día, porque a Dios nada se le pasa por alto. Delante de los ojos de Dios todos estamos desnudos, todos estamos bajo la mirada de Dios. Dios ve nuestros movimientos, Dios mira, Dios conoce nuestro sentar, nuestro levantar, Dios conoce todo. Pero un día Dios mandó a un profeta a hablarle al rey David, le dice, y le habló de esta manera: que había un hombre que tenía una ovejita y había otro hombre que tenía muchas. Pero en un momento vinieron unos a visitarlo y mató la ovejita del que solo tenía una, del hombre pobre. Pero dice que ahí salió la justicia de aquel hombre. Y aquel profeta, con esta astucia, con esta anécdota, se le acercó al rey y le dice: ¿qué crees que merece este hombre? Él le dijo: merece la muerte, pero ese eres tú. Y de ese momento empezó aquel hombre a dolerle en su corazón por lo que había hecho en su vida, por el pecado que había cometido. Pero Dios le dio una sentencia. Déjame decirte que el pecado trae consecuencias, porque la familia del rey David sufrió consecuencias, violaciones dentro de mismos hermanos, asesinatos dentro de hermanos, hubo división en la familia, porque el pecado trae consecuencias. Y si tú estás pecando, tus pecados te traerán consecuencias aquí en la tierra y también en la vida eterna. ¿Dónde tú vas a ir a dar si tú sigues de esa manera? Y dice la palabra del Señor, el salmista también escribió un salmo, en el Salmo 51, nosotros es muy conocido. Es muy conocido por todos y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ves que este hombre empezó haciendo una oración: ten piedad de mí, ten piedad, porque el único que puede limpiar nuestros pecados se llama el Señor Jesús de Nazaret, que su sangre preciosa es la única que nos puede limpiar de todo pecado, porque en Jeremías dice que aunque te laves con lejía, tus pecados no podrán ser borrados. Y el Señor dice, pero el Señor en Isaías dice que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y aquel hombre decía: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Este hombre, si vemos nosotros el arrepentimiento, el dolor que este hombre sintió cuando cayó en pecado, cuando cometió aquel asesinato, cuando tomó la mujer de su prójimo, porque dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Si vemos
Si vemos aquí este hombre que se arrepintió de su pecado, este hombre se arrepintió de su maldad, este hombre obtuvo el perdón y la misericordia de nuestro Dios eterno, que es amplio. Jeremías dice que es amplio en perdonar nuestra maldad, nuestro pecado, porque dice que no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, sino que nuestras rebeliones han hecho alejar de nosotros su rostro. El Señor lo que pide es que nosotros nos arrepintamos. Dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Déjame decirte que el pecado hace que nuestra vida, nosotros, cuando el pecado entra a la vida del hombre, el hombre siente que no tiene ni fuerza, siente que ya no puede ni poder caminar en la vida espiritual, siente que se ahoga. Por eso es necesario que nos arrepintamos para poder seguir adelante. Dice: hazme oír gozo y alegría. Cuando alguien cae en pecado, ya no le importa tan siquiera venir a la iglesia, ya no le importa tan siquiera venir a escuchar la palabra de Dios. Y dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Créame en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Este hombre tenía una preocupación, que tenía la preocupación que lo más importante en nuestra vida es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo en nuestra vida se aleja, déjame decirte que nosotros estamos totalmente perdidos, y la presencia de Dios en nuestra vida ya no fluye. Déjame decirte que nosotros somos un árbol seco que ya no da fruto, pero si nosotros tenemos el Espíritu Santo, seremos como árbol plantado junto a aguas, en las corrientes de agua de río, que vamos a dar fruto y que nuestra hoja no va a caer. Ese es aquel que mantiene su integridad en nuestra vida espiritual. Vamos a tener muchos problemas, vamos a tener muchas dificultades, pero si nosotros nos hemos convertido, nosotros vamos a vivir una vida en santidad, aunque los problemas nos quieran ahogar, aunque los problemas nos quieran destruir. Pero tenemos un Dios poderoso, que es el Rey de los Reyes, es el Señor de los Señores, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y la palabra dice: entonces enseñaré a los transgresores tu camino, y los pecadores se convertirán a ti. Aquí hay un punto bien importante, que sin el arrepentimiento y el perdón de pecado, déjame decirte que no hay manera que tú puedas predicarle a otro y decirle que se arrepienta, cuando tú mismo no estás arrepentido, que tú mismo no estás convertido al Señor. Por eso el Señor te habla a ti en esta tarde, nos está hablando en esta tarde, que si tú crees que sin arrepentirte tú puedes ir a hablar, que tú andas en adulterio, en fornicación, y todavía estás escondiendo tu pecado y estás dentro de la iglesia, arrepiéntete, dice el Señor en esta tarde. Arrepiéntete de tu maldad, porque el Señor no va a tener misericordia en aquel día, porque en aquel día ya no va a ser abogado, sino que va a ser juez, porque Dios le ha dado todo el juicio al Hijo, y el Hijo juzgará conforme a su justicia. El Señor no nos va a juzgar por culpabilidad de otro, porque la palabra del Señor dice que el Padre
dará cuenta de sus pecados. El Hijo dará cuenta de sus pecados. Esta salvación es individual. Este arrepentimiento es individual. Yo no me puedo arrepentir por mi papá, ni mi mamá se puede arrepentir por mí, ni mi esposa se puede arrepentir por mí, ni yo me puedo arrepentir por mis hijas, sino que de mí es el arrepentimiento personal. Yo lo único que puedo hacer es orar por mi familia, pero no puedo tomar decisiones espirituales por ellos. Esto es personal. Tú tienes que arrepentirte, tú tienes que venir a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque el tiempo, como dice la palabra, el reino de los cielos se ha acercado, porque el reino de Cristo está cerca, la iglesia está cerca de ser arrebatada. ¿Y tú dónde quedarás? ¿A dónde tú quedarás? ¿Dónde vas a estar tú cuando esa trompeta suene? Cuando es Cristo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo, dice tu palabra. ¿Y tú qué confianza tienes en el Señor? ¿Estás confiado en el Señor? ¿Tú estás seguro que si esa trompeta suena en esta noche tú te vas con el Señor? ¿Estás tú seguro de tu salvación? ¿O todavía tú andas divagando en dos pensamientos, como Elías le dice al pueblo de Israel? ¿Por qué divagáis en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle, y si Baal es Dios, seguid en pos de él. Pero tú estás convencido. Tú ya te convenciste. En esta tarde yo te quiero hacer una invitación a ti, tú joven, tú jovencita, tu hermano, tu hermana que me estás viendo. Te hago la invitación en esta tarde. Si tú has desmayado, tú joven que andas en drogadicción, tú que tienes tu esposa y andas con otra, a ti te digo, arrepiéntete en esta tarde. Yo te hago la invitación en esta tarde. Si tú quieres aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador, ¿quieres arrepentirte? ¿Quieres venir a los pies del Señor? Yo quiero orar por ti. Si tú te arrepientes, tú puedes escribir: yo he hecho la confesión de fe, de perdón de mis pecados, pidiendo perdón. Acuérdate que del hijo pródigo, que la palabra del Señor nos habla. Este hombre se fue, malgastó su dinero, se fue a una provincia, lo gastó en prostitutas, en rameras, pero de repente él cayó en una hambruna, se le acabó el dinero, se le acabó todo. Pero un momento, cuando andaba dándole de comer a los cerdos, él se acordó que había un padre que lo estaba esperando, que tenía un padre que por lo menos iba a tener misericordia de él y que le iba a dar aunque sea un bocado de pan. Y en su momento este hombre reaccionó y dijo, se hizo un autoexamen. Él vino y dijo, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero en su momento, dice, cuando el padre miró a aquel joven venir, el padre se alegró y se echó a su hombro aquel joven, lo abrazó, lo vistió, le devolvió lo que él había perdido. Así en esta tarde hay un Padre de misericordia, hay un Padre que se llama Jehová Dios de los ejércitos y que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenarte, sino que para salvarte.
Porque dice la palabra que el Hijo de Dios no vino a condenar las almas, sino que a salvar las almas. El Señor quiere salvarte en esta noche. ¿Quieres tú en esta preciosa tarde humillarte delante del Señor? ¿Quieres tú en esta tarde decirle: Señor, yo reconozco que he pecado, reconozco que me he alejado de ti, que te abandoné a ti, fuente de agua viva, y yo cavé para mí cisternas rotas que no retienen agua, una religiosidad que no te puede salvar? Pero déjame decirte que Cristo no es religión, Cristo no es cualquier cuento, Cristo es poder, Cristo es un Dios verdadero, un Dios que vino al mundo como hombre, pero también que es Dios mismo. En esta tarde tú quieres aceptar a ese Jesús. Tú quieres, porque dice el apóstol Pedro, Pablo dice aquí en Hechos 17, como hemos leído, que dice que el Señor ha pasado, porque el Señor, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres a todo lugar que se arrepientan. Así que Dios en esta tarde quiere perdonarte, quiere darte la vida eterna, quiere olvidarse de la ignorancia que tú estás en ese pecado, que tú ofendes a Dios, que tú estás ofendiendo a Dios con tus hechos, con tus actitudes, con tus palabras. ¿Quieres en esta tarde? En esta tarde yo quiero cerrar esta prédica, en esta tarde, esta pequeña meditación, pero quisiera hacerte la invitación. ¿Quieres tú ser parte de la familia de Cristo? ¿Quieres ser tú un heredero y coheredero con Cristo? ¿Quieres tú estar en la mesa en aquel día gozando con nuestro Señor y Salvador Jesucristo? En esta tarde, cierra tus ojos. Si tú tienes una enfermedad, cierra tus ojos. Hay un Dios que es un Dios sanador. Dice la palabra que Jehová es nuestro sanador, un Cristo que vino a sanar, que vino a libertar. Y en esta tarde, si tú tienes una enfermedad, arrodíllate, híncate, ponte de rodillas y clama al Señor por misericordia, que Él la va a tener. Él va a tener misericordia, porque Él la tuvo cuando anduvo aquí en la tierra y aún la tiene con nosotros. Cuando se acercaron muchos enfermos, dice, y al Señor Jesús los sanaba y no les cobraba ni un centavo. Ahora en día te sacan todo lo que tienes y te dejan igual, pero Cristo quiere sanar tu vida. En esta tarde cierra tus ojos, vamos a orar para así que si tú quieres aceptar a Cristo, solamente haz tu oración ahí donde estás, que el Señor está ahí, el Espíritu Santo está ahí donde tú estás. Si tú estás ahí hincado, el Espíritu Santo está ahí al lado tuyo. Vamos a orar. Gracias, Señor, en esta tarde. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor, por este momento. Bendito, Señor, y alabado sea tu nombre. Te alabo, Señor, y te bendigo en esta tarde. Te pido, Señor, por aquellos que nos están viendo por vía Facebook. Dios amado, Señor, yo oro por aquel que en esta tarde alguien, Señor, sea, Padre amado, arrepentido de su pecado. Dios amado, Señor, yo le pido, Señor, que usted perdone, Señor, ese pecado y que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, Padre amado. Dios amado, Señor, ahí, Señor, donde está esa enfermedad en el corazón, riñones, hígado, dolor de cabeza, Padre amado, en el nombre de Jesús, le pedimos, Padre amado, Señor, que sea, Señor, su Espíritu Santo, Señor, ministrando, Señor, esos corazones. Te alabo, Señor, y te bendigo. Da sanidad a aquel, Señor, que necesita sanidad. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y que tu Espíritu Santo sea, Padre amado, ministrando esos corazones
Yo te alabo y te bendigo, Señor. Padre amado, Señor, aquellos, Señor, que ya no tienen una esperanza. Por aquellos, Señor, que han dicho ya no hay esperanza para mí. En esta tarde que esta palabra llegue a sus vidas, Padre amado, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, en esta tarde te alabo y te bendigo. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, por todos los que nos están escuchando. Bendice los hogares, bendice la familia, bendice a sus hijos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu respaldo. Bendito Espíritu Santo, te alabamos, Señor. Gracias, Señor Jesús, en esta tarde. Bendecimos, Señor, y quédate en cada hogar, Señor, que nos escucha. Bendito sea tu nombre, Padre amado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Y así, en esta tarde, pues, quedamos despedidos y siempre te hacemos la invitación que nos acompañes el miércoles, día miércoles, estaremos una vez más dando una palabra más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor nos presta la vida, estaremos ahí. También hacemos la invitación una vez más para los servicios viernes, sábado y domingo de 7:30 el viernes, 7:30 el sábado y 1:30 el domingo. Dios te bendiga. Y ahí estamos en el ministerio Fuente de Vida. Dios les bendiga. Y la dirección es 6030 Perry Avenue, Kansas City, Missouri. Dios les bendiga en esta tarde. Que la paz del Señor sea en cada corazón. Dios les bendiga. Y Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga, jovencita. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.